del programa, que un poco el hilo conductor hoy está relacionado con la crisis hídrica y las reuniones que empezaron a desarrollarse, las actividades. Está el presidente de la Sociedad Rural Nueve Juliense, Hugo Enrique. Buen día, ¿cómo estás, Hugo? Buen día, Gustavo, todo bien, buen día a la audiencia. Bueno, hasta ahora venimos con días soleados, no te está anunciando... No la llame, No, gracias no, a Dios. no la Gracias llame. a Dios había un pronóstico de lluvia esta semana, se pasó para otra semana. Bueno, tenemos algún pronóstico la semana que viene, pero Que se disipe. que se disipe. Bien, la verdad que viene, que bueno, esto nos da un poco de tranquilidad y de tiempo para empezar a recuperar algo. Esperemos que no tener los golpes que tuvimos en agosto. Pero bueno, que son poco probables porque entrando en la primavera sabemos que tenemos precipitaciones y que a veces tienen su importancia. Que bueno, de hecho, muchos años decíamos esas precipitaciones de primavera, ¿no? Bueno. Así que bueno, hay una controversia ahí. Pero bueno. Ahora no. Bueno, cuando estaba la sequía, exceso de rezo, decía un amigo mío, y se rezó mucho esto, se vino demasiado agua. Pasamos largo. Che, hay que rezar moderadamente. Muchas veces nos dijiste en este programa, una acción coordinada es la que se debe hacer en esta crisis hídrica. Sí. Permanentemente. Y lo sigo repitiendo. Como hilo conductor. Bueno, ayer empezó. Sí, gracias a Dios, después de la semana pasada que tuvimos una reunión con el secretario, con el ministro de Agricultura, Desarrollo Agrario de provincia, quedó comprometido y le hicimos el pedido expreso de que baje de alguna forma a todos los técnicos de las distintas áreas para empezar a trabajar coordinadamente con provincia y a su vez con municipio. Ayer se conformó esa mesa. La verdad que tuve una jornada de trabajo interesante. Valgo rescatar la predisposición tanto del personal de hidráulica como el de vialidad provincial, como asimismo el desarrollo agrario, bueno, la presencia de María José Gentile y de Juan Pablo Buflé por el lado del municipio. Estuvo también por los concejales, estuvo Julia Crespo, escuchando un poco eso. Y después presente todas las gremiales, o sea, estuvo Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural del 9 de Julio. Y hubo también productores de los productores referentes del grupo que armamos en la Sociedad Rural del 9 de Julio. La verdad que pudimos expresarnos, hacer el pedido expreso de la necesidad urgente de distintos puntos, o sea, tanto tema canales como tanto tema de materiales para poder empezar a recuperar caminos después que esos canales empiecen a aliviar el agua. Provincia quedó comprometida a la entrega, o sea, al envío de 2 máquinas más para hacer limpieza de canales, y hay otra maquinaria que sirve una pala y un camión para la parte de relleno. Y quedó en compromiso de intentar la búsqueda de alguna máquina más para poder aportar a estas máquinas que están trabajando hoy. Hoy, para que sepan todos, hoy hay 8 máquinas trabajando haciendo limpieza de canales y contenciones. Que bueno, a su paso van y de alguna forma van destrabando la cosa. Si uno me dice a mí, y bueno, mi gusto es lento porque bueno, sería más rápido, sería mejor, porque la primavera nos apremia, pero bueno, es lo que hay, bueno, y tratamos de hacer el esfuerzo de conseguir algo más. Bueno, pero se logró algo muy importante, sacar cierta burocracia de encima y que se acelera. O sea, la realidad es que lo celebrado es que se armó una mesa más técnica, donde estamos entendiendo un poco la parte del trabajo. Ahora, bueno, esperemos que los días corran y que esto dé su fruto de alguna forma y que, bueno, y que se cumpla con lo acordado de alguna forma. Ayer María José Gentile nos decía desde la Cámara de Comercio que la próxima reunión va a ser en 10 días, mostrando la continuidad, sí, y ver los trabajos que se han realizado, cómo marchan, y ver también el minuto a minuto, ¿no? Sí, ese es un poquito el espíritu, dentro de 10, 12 días juntarnos de vuelta y ver a ver qué se avanzó hasta ahí y cómo fue, y bueno, eso marcará un poco la agenda de trabajo de cómo seguimos y hasta ahí cómo estamos, ¿no? Así que bueno, por ese lado celebro que esto se haya dado.
a mi gusto un poco tarde, porque lamentablemente provincia nos atiende un tiempo más tarde, que se podrían haber subsanado otras cosas más con más tiempo. Pero bueno, como le dije la semana pasada ante el ministro, pongamos un punto y demos vuelta a la hoja y arranquemos a trabajar con la parte técnica lo más inmediatamente posible. Sí, pues nada para atrás y con reproche no se va a ir a ningún sí. lado. Lastima, y lejos de crear un clima de predisposición con lo que hay que hacer, Sí. quedan algunas heridas en el camino. Sí, vi un clima de optimismo, bien, por lo menos se puso en marcha esto. Ahora hay que empezar a darle la respuesta a las situaciones críticas, Quiroga, La Línea, French, la zona todavía de 12 de octubre. Sí, bueno, ahí hay una cuestión ahí, o sea, por un lado tenemos muy comprometido muchas localidades con un riesgo hídrico muy alto, o sea, con el agua, como dije en varios medios, en la puerta del patio, que es un riesgo latente, lamentablemente, y también, por otro lado, tenemos toda la parte estructural de la producción, que es un riesgo latente para adelante, porque eso, o sea, lo que no podamos sembrar hoy, y la producción de ternero que nos falte, nos va a faltar el año que viene. Sí. Y el problema va a empezar en marzo del año que viene, cuando comiencen los destetes y haya menos ternero, cuando comience la cosecha gruesa, que ya la fina va a dar su nota, porque la fina hay muy poca fina, y nos falten granos para afrontar los compromisos y para afrontar la vida misma, ¿no? Que no es solamente una cuestión de que queda en el campo, después hay fletes atrás, hay gente trabajando, comercio, o sea, esto es una gran cadena, que donde falta un eslabón en esa cadena se siente, y bueno, y lamentablemente esto se va a sentir el año que viene y el próximo como más pesado, y bueno, esperemos que realmente el verano nos dé una tregua y nos dé alivio como para comenzar el año que viene un poco mejor también. Hubo sectores técnicos hablaban que había un riesgo de cadena de pago y demás. ¿Eso cómo está en este momento? La verdad que por ahora, o sea, hasta ahora, si bien hay algún atraso de pago, o sea, y hay compromiso de renovación de deuda y todo, por ahora no es tan importante, pues justamente también los comercios entienden, hay muchos productores que lamentablemente tienen los granos en el campo todavía, no los pudieron mover, y eso está generando que, bueno, que sea, está la contrapartida de eso, pero sí puede movilizarse. Entonces ese es otro tema a tratar, o sea, hoy está tensa esa cadena, con algunos compromisos pateados, pero bueno, todavía no está cortada. Por supuesto que siempre existió, siempre hay alguna falta de incumplimiento de pago, eso, pero bueno, no es una cosa alarmante todavía, pero bueno, sí. Puede ser un hecho aislado, no un denominador de la crisis. Exactamente, se sigue tensando cada vez más porque bueno, hay una realidad que los productores no pueden terminar de sacar los granos y poder afrontar esos compromisos. Bien. Bueno, el otro tema, ayer se hizo una reunión en la Cámara de Comercio. Sí. Bueno, ¿cuál es el análisis que haces de ese encuentro? A ver, la realidad es que estuvo el secretario de Agricultura, que no dio ningún tipo de opinión, vino a escuchar. Por ello esperaba escuchar algo más, porque esto no pasó ayer. Venimos hace 7 meses. Bueno, pero esa política del gobierno era el silencio. Y la realidad es que, bueno, eso te me refiero al gobierno de Milei. Te deja un poco de sabor a poco porque, o sea, venir a escuchar una situación cuando hace 7 meses que tenemos el problema, creo que no es lo más feliz. Y después la realidad es que la charla fue una exposición del plan maestro del salado, que bueno, que ya muchos de los que estamos en el sector la hemos visto, o sea, no es nueva la exposición, y lo único que deja claro es que hasta dónde se ejecutó, qué es lo que falta y bueno, qué es la necesidad que tenemos, pero no pasa de ahí, o sea, más que una exposición. Pero yo creo que hay un mensaje fuerte que explicar, que vos lo has dicho acá en varias oportunidades: trazar política de Estado con este tema. Bueno, a ver, si esto sirve realmente para... Me parece que ese Gentile ya lo decía, María José. Esta presión institucional nos tiene que ayudar a ese objetivo.
Ella lo tengo como, la frase de ella es presión institucional. Que si esto sirve realmente como para generar una visibilidad y para que se pongan o se activen las obras que hacen falta, bienvenido sea y esperemos que sea así, porque la realidad es que son obras que llevan mucho tiempo, que sí son de envergadura, tienen un costo muy alto. La verdad que la obra del Salado es una obra de gran envergadura, el movimiento de tierra es muy grande. Desde lo que yo recuerdo estaba la plata del Banco Mundial originariamente, vos lo recordarás también. Esto lleva más de 3 décadas. Más de 25 años. Sí, por eso, casi 3 décadas. Y la realidad es que, bueno, se frenó en un punto complicado que es el tramo 4. Esperemos que se reactive, porque no falta mucho para eso, que es lo que conectaría toda la zona oeste. Falta después el tramo 5, que no es tan grande, que conecta con la zona de Junín, que es una obra un poco de menor envergadura que la 4. La 4 es la más grande de todo el Salado. Y después falta después todas las obras al oeste, que son las que nos permitirían mitigar de alguna forma estas inundaciones severas, y que estas inundaciones, si bien se van a seguir dando con su recurrencia y van a tener un impacto zonal, pero ese impacto, la idea es que sea lo menor posible o que esté mitigado de alguna forma. Efectivamente. Bueno, ayer hubo en Chacabuco una reunión encabezada por Alberto Radañaga, el presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado, y charlaron este tema, política de Estado. Llegan al hilo conductor como tema central, porque es narrar, contar lo que ya ha visto. A ver, la realidad es que ante esta situación que estamos pasando, que hace 3 o 4 meses hablamos con vos, atañaba Casares, 9 de Julio, una parte de Bolívar y algún pedacito de Los Toldos y algún pedacito de Lincoln. Ya esto hoy se empezó a extender cada vez más, hoy toma gran parte de Bajó, tomó gran parte, casi todo Bolívar, el 25 de mayo, Los Toldos también tomó, está, porque prácticamente por completo. O sea, hoy este problema se agravó de manera muy fuerte, entonces se reactiva de alguna forma todo esto que estaba frenado y parado con una necesidad, y espero que los gobiernos nacionales básicamente, que de hecho hay un fondo que se paga en el combustible que va justamente para las obras hídricas, para este tipo de obras, y que se pongan de acuerdo nación y provincia para seguir ejecutando las obras y seguir en camino de esto y terminar con esta gran obra del Salado, que no se hace en 2 días. No, y después vienen las otras, las reales, de estos distritos, Serviendas. Y después, pero bueno, todo tiene que ser su paso. Lamentablemente, cuando se habla hidráulicamente, siempre se trabaja de aguas abajo a aguas arriba, que es como se viene trabajando el Salado, y todo tiene ese respeto. O sea, hasta que no llegue el Salado a la altura de Bragado, y hasta que no se haga el nodo Bragado, va a ser muy difícil seguir haciendo obras de envergadura de todo lo que es al oeste. Claro, la zona nuestra. Por eso son todos los tiempos necesarios. Y esperemos que capitalicemos en esta situación y no nos olvidemos cuando pase la sequía que tenemos que cumplimentar con estas obras para que el próximo evento climático nos agarre mucho mejor preparado. Bueno, Casares tenía estas obras realizadas, todos los canales limpios, sin embargo los desbordó también, pero la están llevando un poco mejor, porque hay conectividad en los caminos, en las localidades por los caminos, porque previeron eso. Sí. La realidad de Casares está mejor preparado porque tiene, como dijiste vos, canales más limpios, caminos más acomodados. Nosotros nos agarra totalmente desacomodados porque tenemos canales totalmente sin mantenimiento, caminos también con muy poco mantenimiento, nada. Y en realidad Casares tiene algunos problemas porque tampoco puede desaguar tan rápido, justamente porque nosotros somos un freno. Pero nosotros terminamos siendo un reservorio natural sobre una superficie agrícola altamente relevante de importancia en el mundo incluso. Tal cual. Es una superficie agrícola anhelada por muchos países. Núcleo central es como el corazón del ser humano, esencial. Y eso, imagínense, usarlo de reservorio de agua. Bueno, Hugo, esto habla a las claras de esta necesidad de las políticas de Estado, por encima de los gobiernos
que ayer lo decía Rastelli como hilo conductor, la necesidad, un técnico que también insiste en algo que vos reiterás todo el tiempo, política de Estado. Sí. Bueno, Carbado hizo un relevamiento, 700.000 hectáreas afectadas. Ayer nos decía Pino que calcula ya 1.000.000 de hectáreas. Sí, ese relevamiento pues, ya quedó un poco atrás de estas lluvias. Sí, 1.000.000 y me animaría a decir un poquito más. O sea, la situación hoy es muy compleja. Hay mucha agua y el gran problema que tenemos nosotros como en el Partido 9 de Julio es la inaccesibilidad, o sea, la intransitabilidad de los caminos que no nos permite llegar a muchos predios. Que eso lleva ese número. En el caso 9 de Julio, nosotros tenemos alrededor de 190.000 hectáreas. O sea, cuando salgan las primeras fotos ahora, después de toda esta lluvia, sabremos bien qué tenemos. Pero a eso hay que sumarle muchas hectáreas que no se pueden llegar, lamentablemente. O sea, no se puede llegar con maquinaria, no se puede llegar con insumos. Y que lamentablemente al día de hoy, en el plazo de los próximos 20 o 30 días, no tenemos posibilidades. Si el clima acompañara y diríamos prácticamente no llueve más nada, bueno, podríamos llegar. Y esta comisión de trabajo, grupo de trabajo que empezó ayer y que ya se pone en marcha hoy en concreto, a lo mejor también puede ayudar a Sí, como a el otros primer planteo resultados. que se hizo fue, o sea, la necesidad de generar mejorar el escurrimiento del agua, Claro. para poder empezar a bajar los niveles sobre los caminos y después seguir recuperando los caminos. Porque, o sea, justamente en esta situación que nos encontramos hoy, recuperar el camino es muy difícil con la cantidad de agua que hay. Entonces necesitamos imperiosamente que se aceleren la capacidad de escurrimiento para poder mejorar, bajar esos niveles y después empezar a mejorar esos caminos. Bien. Bueno, en plena charla, ahí en el final de la charla, Nicolás Pino le dice al secretario de Agricultura presente, Sergio Iraeta, que haga gestiones para que el Banco Nación tenga en consideración esta crisis. A mí, por un lado, me llamó la atención que de viva voz le haga ese pedido abiertamente. Iraeta quedó como sorprendido, porque es la falta de respuesta a la que vos estás señalando, Sí. y es parte de la falta de respuesta del gobierno de manera Sí, institucional. sí. Y un hombre que tiene campo acá en Henderson. Henderson. Bueno, y con familiares en segundo o tercer grado acá en el distrito. Me llamó la atención. ¿Pensás que eso puede también ser parte de estas necesidades que está teniendo hoy el productor? A ver, hoy en lo inmediato Porque probablemente no. la respuesta que ustedes están teniendo del Banco Provincia, de algún banco El Banco privado. Provincia todavía no tiene una línea de crédito. Sí, ayer, o sea, además de toda la parte, como estaba también desarrollo agrario, además de vialidad y hidráulica, justamente se junta a los tres equipos de trabajo para hacer un trabajo coordinado. Por un lado, de empezar a paliar la situación, la recuperación del sistema y después la recuperación de la producción. O sea, todo tiene un orden ahí. Sí. Si estamos hablando de que la realidad es que la producción este año va a caer fuertemente por justamente no poder sembrar, por tener que liquidar vientre y perder la producción de terneros también, cuando esto termine de pasar, hay que empezar en la parte ganadera, hay que reconstruir una cadena forrajera. Y en la parte agrícola, muchos productores, o sea, en los campos, igual que contratistas, van a usar parte de su capital para poder sortear el año. Y cuando se encuentren el otro año, van a necesitar parte de un financiamiento para poder volver a iniciar un ciclo productivo. Entonces, eso también es un pedido que se hizo, de empezar a trabajar con el Banco Provincia, con líneas de créditos para este tipo de productores, o sea, para los productores que están afectados, para poder volver a reiniciar de alguna forma el ciclo productivo. Porque bueno, todo depende de hasta dónde llegue el problema. Pues todos estamos suponiendo que el problema se termina en verano, que ojalá no siga el año que viene un año húmedo que nos siga complicando, pero bueno, o sea, por eso estas cosas hay que ir viéndolas con tiempo y ir viendo cómo sigue el tiempo para ver cómo se proseguimos y cómo estamos en el momento. También se hizo ese pedido al Banco Provincia
que si bien tiene algunas líneas, pero son líneas que quedaron viejas de emergencias anteriores, que bueno, que no son acorde a las tasas tampoco, bueno, por eso también se hace el pedido, y me parece bien el pedido que hace Pino a Nación de agilizar con Banco Nación también este mismo pedido, que son de alguna forma los dos bancos oficiales, tanto provincia como Nación. Sí, no, abiertamente hay un pedido muy fuerte. Sí, porque, a ver, después que pase el agua, no queda nada. Claro. Hay que volver a reconstruir. En la parte ganadera es pesado porque es todo rearmar todas las cadenas forrajeras, que los ciclos ganaderos tienen su tiempo, y rearmar las cadenas forrajeras tiene un costo muy importante para el sector, y volver en algunos casos de rearmarse del capital de trabajo que son los vientres. Claro. O sea, no es poca cosa. Y en la parte agrícola, bueno, el productor que alcanzó a cosechar tendrá una reserva, pero tiene que seguir viviendo, y el año que viene se va a encontrar con parte de esa reserva disminuida, y bueno, va a necesitar financiamiento para poder continuar de vuelta el ciclo agrícola. Sí, para empezar otra vez todo el ciclo. Sí. Un cuadro altamente preocupante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sí, porque además mueve las economías desde todo punto de vista en estas zonas nuestras. Me refiero dentro de la Pampa Húmeda, en gran parte de la provincia. Sí. Y son la zona núcleo que está muy comprometida en este momento. Y son todas localidades vecinas. Por eso. O sea, sí. justamente los contratistas pueden mover sus máquinas, pero tampoco Casares está con agua, Bolívar está con agua, Bolívar, la realidad es que también no tiene, o sea, tenías que ir a generar trabajo, y no es tan fácil ir a hacer trabajo a un lugar mucho más lejos, y mover maquinaria para hacer trabajo tampoco. Y lo mismo para lo que son fletes, o sea, las ciudades vecinas están complicadas, o sea, los fletes se van a ver disminuidos también, y todo en esa cadena se va a ver disminuido. Y después esto va a afectar lamentablemente al comercio. Por supuesto que es un delay en el tiempo. ¿Qué cuadro? Así que bueno, es un poco eso, y creo que las autoridades hoy están entendiendo un poco ese problema a futuro, que espero que lo terminen de entender y hagan lectura a tiempo para eso que vos acabas de salvar las cosas. Eso que vos acabas de decir, mirando como hilo, insisto, en los hilos conductores, en la reunión de la Sociedad Rural Argentina, la reunión en Chacabuco ayer por el mismo tema, la insistencia el 9 de julio, la mesa que se pone en marcha, creo, utilizando tu lectura, que empieza a considerarse política de Estado esta situación. Sí. Y ojalá se instale, que no nos olvidemos cuando haya el sol y empecemos a ver el polvo de los coches y de las camionetas en los caminos. Esperemos que sea así. Y que siga política de Estado. Grábenselo desde ahora. Bueno, te voy a hacer una pregunta mucho más optimista de todo el cuadro que nos presentaste. Y la muestra de la rural. No, y bueno, por eso es mucho más optimista. El equipo que está en la parte de exposición viene trabajando, por eso. Se viene organizando y ultimando los últimos detalles y necesidades. Qué sé yo, hay optimismo, si bien a pesar de toda esta situación existe un optimismo, bueno, creo que es una fiesta, y por eso. Y por lo menos tener esa fiesta que hacemos todos los años y que participa toda la comunidad. Y bueno, hay optimismo a pesar de la... Por eso te digo, una pregunta mucho más optimista por este cuadro presente y futuro de preocupación. Sí, pero bueno, seguimos adelante, y bueno, ya estamos prácticamente a 20 días de la exposición. Por eso. Bien. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Así es. Comienza el 2, sigue el 3, sí, 4 y 5. Cierra. Sí. Interesantísimo. Así que bueno. Bueno, pero es una fiesta para... Seguimos para adelante, seguimos, el concurso ternero también está encaminado. ¿Qué sabes de los terneros, cómo lo van tratando los chicos? No, bien. Ayer de hecho estuvimos en comisión, y bueno, que la parte que está encargada de eso, bien, estuvieron hablando también con la parte de inspección, y bueno, están contentos, los terneros vienen bien. ¿Y ellos le tienen que poner hasta nombre al ternero? Se pone nombre, se hace una carpeta con el trabajo o sea, se integra la producción con la educación,
donde por eso se hace una carpeta con trabajo, integrando eso. Sí, sí, y hacer el día a día de el alimentación, día, cuidado todo, y el nombre. exactamente. Y después se hace la presentación del ternero y se evalúa la carpeta por un lado y el ternero por el otro. Qué sé yo, es un desafío interesante. Bueno, las escuelas lo siguen tomando a pesar de del problema que tenemos. De hecho, tenemos 2 escuelas que no lo pudieron hacer justamente por eso. Y claro. Pero bueno, qué sé yo, hay optimismo por ese lado y hay empuje, que bueno, que siga así y que necesitamos eso para seguir para adelante. Bien. Hugo, muchísimas gracias por, como siempre, estar hoy en Despertate y llevarle este tema a todos los 9 julienses y la región. Es muy amable. Gracias, Gustavo. Al contrario.